Cordial saludo. En esta ocasión veremos los indicadores en los procesos y funciones farmacéuticas. Esta es la unidad número 4 y vamos a hacer un repaso del diseño de un indicador. Entonces recordemos que para empezar es necesario conocer el direccionamiento estratégico de la organización, que lo vimos en la primera unidad, realizar planes de referencia, es decir, mirar los procesos que estamos desarrollando en nuestra organización y definir la pertinencia de diseñar un indicador. Después de eso, ya establecemos cuál es el objetivo que necesitamos medir y establecer las dimensiones en las que vamos a utilizar ese indicador. Se debe desarrollar para todos los indicadores una ficha técnica que es parte de lo que vamos a trabajar acá. En otro de los materiales que ustedes tienen disponibles van a tener el paso a paso de cómo escribir en esa ficha técnica. Luego de haber diseñado un indicador, de establecer cómo lo vamos a medir, necesitamos validar el proceso y aplicar los resultados, analizarlos y determinar si necesitamos alguna acción para mejorar. Entonces, a la hora de reevaluar los indicadores en los procesos de farmacia, debemos interpretar el indicador, hacer un análisis de cuáles son los indicadores farmacéuticos que yo estoy manejando. Entonces ustedes necesitan tener una tablita en la que estén todos los indicadores que manejan y, si es posible, una referencia para que cuando yo lo quiera revisar o algún auditor o alguien lo vaya a mirar, esté la información disponible y no tengamos que estar buscando en todas partes de dónde sale ese indicador. Como siempre necesitamos un responsable, esa persona entonces se encargará de darnos una explicación de los cambios o de la actualidad y mirar si esas metas que propusimos para los indicadores se están cumpliendo. De lo contrario, establecer un plan de mejora para ello. ¿Cómo voy a interpretar el indicador? Ya lo construimos, ya obtuvimos los datos, entonces para ello es necesario realizar y analizar la tendencia, cómo se comporta. En algunos casos nosotros lo que hacemos es evaluar a través de una torta o un diagrama y mirar el comportamiento de ese indicador, evaluarlo a través de un porcentaje y darme cuenta si ese resultado que yo obtengo es el que estoy esperando o si necesito mejorar, qué está pasando en esta parte del proceso que todavía no estoy alcanzando la meta que me propongo. La tendencia no solamente se mira en ese gráfico que coloqué ahí, eso se puede hacer a través de gráficos de barras, se puede hacer con gráficos que sean líneas o gráficos radares. Eso depende también de cuál sea el tipo de indicador que yo voy a medir, el tipo de variable y de la forma en la que yo voy a reportar ese resultado. Entonces, la evaluación de un indicador se hace a partir de los resultados obtenidos. Se debe mirar siempre que las metas que yo establecí se mantengan, o si no, voy a empezar a mirar cuáles son esos recursos que necesitamos para priorizar en la mejora de esos indicadores, o si los recursos que tengo en ese momento implementados para un proceso están dando cumplimiento a las metas que yo puse. También vamos a evaluar, y esto forma parte siempre de la interpretación de un indicador, las desviaciones. Si yo tengo con quién compararme, voy a mirar qué tan cerca o qué tan lejos están mis resultados de esa referencia y voy a determinar cuáles son las posibles causas. Siempre que tengamos un cambio en un indicador, no podemos decir simplemente existe una variación del 10%. Eso debe tener un porqué. ¿Por qué cambió el indicador? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Quién era el encargado? Revisar si faltan datos o si en realidad es que nos está faltando hacer una intervención y por eso no se mantiene la tendencia, sino que hay una variación. Para la interpretación necesitamos entonces tener en cuenta lo siguiente: cuáles son las variables que se encuentran en el numerador y en el denominador. A veces no establecemos bien ese denominador y terminamos colocando algunos datos que no corresponden. Eso nos estaría dando un resultado que
no va alineado a lo que estamos esperando del indicador, la tendencia de los resultados, ya vamos a ver un ejemplo de estos indicadores, la forma como se reportan los resultados. Esto es de las cosas más importantes en los indicadores, cómo reportamos los resultados, porque debe ser tan sencillo que cualquier persona que lo tenga a la mano pueda darse cuenta sin necesidad de una amplia explicación cuál es el comportamiento de eso que nosotros queremos reflejar. Y hay que hacer un reporte integral de los indicadores que pueda asociarse al cuadro de mando integral, que ese cuadro de mando integral ya lo hemos revisado antes, y es el encargado de mirar en todas las fases o todas las etapas de los procesos de las organizaciones si se está dando cumplimiento a la actividad que a cada uno le corresponde o si se necesita hacer una mejora para que ese proceso pueda darnos un resultado y no tengamos ningún impedimento para obtener un buen dato. Tenemos entonces indicadores con tendencia a la maximización. No siempre porque digamos que se va a maximizar el resultado va a ser algo bueno. En algunos casos, cuando se trata de costos, de consumos, esa tendencia a la maximización nos estaría dando una indicación de que de pronto necesitamos hacer una intervención. Si miramos en este gráfico que tenemos acá de consumo de antidepresivos en España, podemos mirar que el reporte se está haciendo anual, es un cambio por año, y aquí lo que nos están diciendo entonces es la dosis diaria definida por 1000 habitantes día. Eso quiere decir que en el año 2013, si nos empezamos a comparar con la línea base que fue desde el 2000, tenemos un aumento desde 30 hasta 80, que sería entonces una variación de 50 dosis diarias por 1000 habitantes día. Los indicadores con tendencia a la maximización los podemos aplicar en áreas como productividad, bienestar y calidad. Si ustedes trabajan entonces en una farmacia ambulatoria, pueden empezar a revisar el comportamiento de consumo de medicamentos de las personas que van a comprar, o si vamos a una farmacia hospitalaria podemos mirar cuáles son los medicamentos con mayor prescripción y podemos empezar a mirar cambios mensuales, cambios anuales. Eso nos podría indicar que hay preferencias por algún tipo de terapia o en realidad que sí se están aplicando las guías que tiene la institución y nos estamos basando en la prescripción de los medicamentos que se requieren para atender determinadas patologías. Hay otros indicadores con tendencia a la minimización, es decir, que empiezan a disminuir. Esto nos podría servir, por ejemplo, cuando hablamos de infecciones, cuando hablamos de reclamos, de vencimientos, porque lo que uno espera en estas áreas de farmacia es que no tengamos altos vencimientos de producto y que la gente no haga muchos reclamos, porque se supone que tenemos un proceso bien implementado y que tenemos un personal capacitado para realizar estas actividades. Los accidentes laborales, buscamos siempre que ese indicador tenga tendencia a la minimización, que la gente no se accidente tanto. En errores también se esperaría esta tendencia y esto nos puede servir si lo vemos en esta gráfica para compararnos de una fecha a otra, puede ser tiempo en meses, porque si lo tenías inicialmente en un punto alto, tuviste que implementar alguna actividad para disminuir esos errores o esos accidentes, y más adelante en la implementación de ese proceso te puedes dar cuenta si existe un cambio que sea positivo, es decir, que nos lleve a minimizar el número de accidentes o de eventos que se presenten en esas áreas que yo estoy interviniendo. Tenemos otros indicadores que manejan una tendencia a la estabilización. El comportamiento de esos indicadores es constante, no siempre estamos buscando que las áreas en las que yo trabajo tengan muchos picos. Esto nos daría una buena explicación de un proceso que esté manejado adecuadamente. El comportamiento, por ejemplo, de los inventarios está relacionado con esta tendencia a la estabilización, porque eso me indicaría que estoy haciendo las compras oportunamente y que no tengo pérdidas
significativas a la hora de restablecer el inventario de los productos que necesito para mi farmacia. Hablamos de pérdidas cuando necesitamos hacer compras de productos rápidamente porque no los tenemos en la farmacia y no podemos esperar el tiempo de entrega del proveedor, entonces nos toca buscar otro para poder restablecer rápido el stock que estamos manejando. Entonces, en ese caso buscamos una tendencia a la estabilización. En cuanto a los errores de medicamentos, también esperamos que haya una tendencia a estabilización y que cada vez sea menos el error. Entonces, llegaríamos a tocar en algún momento este punto, que sería que no hay ningún error, aunque en muy pocas áreas se puede presentar eso. Cuando nos acercamos a las áreas claves de los servicios farmacéuticos o de los establecimientos, vamos a encontrar que los procesos se encuentran diseñados de esta manera. Puede ser que en todas las áreas laborales no los apliquemos, pero muchos de ellos sí forman parte de nuestra actividad. Entonces, cuando hablamos de medicamentos necesitamos tocar el área de la selección, de adquisición, el almacenamiento, la prescripción, y para estas áreas es importante manejar indicadores. La validación, que corresponde a un proceso donde se verifica la idoneidad de las órdenes médicas antes de que sean llevadas al paciente o antes de que se dispense el medicamento al paciente. En las áreas de administración también necesitamos tener una participación y mirar que eso sí se haga correctamente o hacer intervenciones. Ahí podemos medir algunos aspectos. Y en monitorización, porque no solamente nos quedamos en el punto donde le damos el medicamento al paciente o hacemos la administración, sino que también necesitamos seguir los eventos adversos que se puedan presentar tras la administración de estas terapias, y eso se puede convertir en un reporte que se mida a través de un indicador. Para fines prácticos vamos a hacer solamente la explicación de dos áreas y ahí vamos a sacar indicadores. Entonces empecemos con la presentación de indicadores farmacéuticos para el área de selección. Esto forma parte de la ficha técnica de los indicadores y empezamos por mirar que el área clave que estamos tocando es selección y adquisición. Como ya lo hemos dicho muchas veces, el objetivo es lo que nos va a dar a nosotros el resultado, evaluar las solicitudes de inclusión de medicamentos. Alguien nos está pidiendo nuevos medicamentos, estamos hablando de un hospital, de un servicio farmacéutico, entonces lo que necesitamos mirar ahí es de todos los medicamentos que nos han solicitado para incluir, cuáles son los medicamentos que nosotros ya a través de esas inclusiones hemos llevado o hemos metido en nuestro servicio farmacéutico. Todos los indicadores deben tener una fuente de información. ¿De dónde voy a sacar los datos? En este caso, para el indicador de selección existe un formato de solicitud de medicamentos. En los hospitales puede existir este formato. En las farmacias ambulatorias puede ser por solicitud de los clientes y al mismo tiempo por una evaluación ya del personal de selección de medicamentos de ese lugar. ¿Cada cuánto vamos a medir esto? Definimos que lo vamos a hacer anualmente y este resultado nos va a dar una frecuencia absoluta que se refiere a un número del total de medicamentos que se ha solicitado. Entonces, aquí está la gráfica de presentación de ese indicador. Podemos ver que en el año 2013 la línea azul corresponde a los medicamentos incluidos. Entonces nos hicieron una solicitud, el total de medicamentos es esto, el total de solicitudes, y el de medicamentos incluidos corresponde a esta barra. Incluimos entonces, y miramos ahí, 40 productos nuevos, y la idea para este ejemplo era no tener muchísimos medicamentos nuevos porque eso nos podía llevar a errores. Puede ser que tuviéramos de un mismo laboratorio varios medicamentos o varias presentaciones, entonces lo que se buscaba era empezar a disminuir. En el año 2014, de todas formas, salieron nuevas solicitudes que pueden estar relacionadas con nuevas terapias que llegan al mercado, y para el año 2015, ya teniendo en cuenta todas las restricciones y las intervenciones que se hacen, porque como les dije, lo que se buscaba era disminuir,
entonces la cantidad de solicitudes fue menor, puede ser más o menos 15 solicitudes. Aquí tenemos un total de 18 solicitudes, que esa es la proporción de inclusiones, y de esas 18 solicitudes solamente tenemos 11 medicamentos incluidos. Si ya no miramos esto en frecuencias absolutas, sino en porcentajes, nos vamos a dar cuenta que esta barrita que tenemos acá, que corresponde a los incluidos, es equivalente al 67%. El 67% de las solicitudes realizadas fueron incluidas en el Vademécum y solo un 33% de medicamentos no entraron. Ahí podría llegar alguien a decirles, bueno, ¿y cuál es la justificación de ese 33%? En el diseño de su ficha de indicadores deben tener ahí una justificación de la persona que evalúa ese formato de inclusión de medicamentos, de por qué no se meten al listado básico entonces de su farmacia. Espero que este ejemplo haya sido claro. La forma como podemos presentar el indicador. Estas barras son frecuencias absolutas y estos son los porcentajes de los mismos medicamentos que estamos hablando. Otro ejemplo acá entonces es los de medicamentos de Vademécum. La referencia que se tenía en medicamentos era alrededor de 1500 y 2000. Miren que esta línea que tenemos acá en rojo es la meta y en un momento dado se estableció que la meta debía bajar porque ya teníamos demasiadas solicitudes de medicamentos. Entonces estos son los valores que hemos ido manejando. Aquí ya podemos ver que empezaron a disminuir las inclusiones de medicamentos, entonces la cantidad de medicamentos que tenemos también es menos. Se hizo una intervención y se empezó a revisar qué medicamentos se tenían pero casi no se prescribían y se empezaron a sacar porque eso también se estaba convirtiendo en un stock de medicamentos que se vencía. Y ya miramos aquí el cambio, entonces tenemos menos para el año 2015. Otra área clave es el almacenamiento. Entonces vamos a revisar indicadores para almacenamiento y en este caso manejaremos lo que es vencimientos. Entonces el objetivo es evaluar la proporción de medicamentos vencidos, lo vamos a hacer por mes, porque si dejamos un periodo muy largo sin hacer esta revisión, podríamos tener pérdidas de alto costo que dejamos pasar y es necesario hacer una intervención temprana porque eso implica un valor. Consideramos entonces medicamentos vencidos, los que tienen una fecha de expiración que ya ha pasado el límite en el que yo lo he revisado o que ya entonces ha superado la fecha en la que yo estoy obteniendo la información. Para ese indicador entonces establecemos un denominador y el denominador puede ser el total de medicamentos que yo tengo en stock en esa farmacia, pero también podríamos manejarlo por grupo terapéutico. Yo puedo decir de un producto que tenga en la farmacia de ese grupo cuántos medicamentos se vencieron y también puedo determinar el costo o las pérdidas que tengo no solo por stock general sino por grupos de medicamentos. Y eso se puede dar porque hay pocas prescripciones, porque hay baja rotación. Ya ustedes serán los encargados de revisar el por qué esos indicadores están cambiando. Necesitamos costos, el valor de los medicamentos vencidos por mes. Aquí dice vendidos pero es vencidos. Y vamos a utilizar como fuente de información el formato de reporte de vencimientos. Recuerden, si yo quiero ir a revisar los vencimientos necesito tener la información ahí para poder obtener el indicador. No puede ser que un día se me ocurra ir a mirar los vencimientos, entonces no voy a poder tener un histórico ni una línea base para interpretar cómo se está comportando el área en la que yo trabajo. La periodicidad, como ya habíamos dicho inicialmente, es mensual y la de los costos se podría trabajar anualmente. Son sugerencias, esto ya depende de cada uno de los servicios. ¿Cuál es la meta? Buscamos un vencimiento de 0%. El resultado puede ser frecuencias absolutas, cuántos de cuántos medicamentos del total, y también lo podríamos expresar eso en un porcentaje. La interpretación entonces de ese indicador sería
cuántos valores por encima de 0 o cuántos valores se encuentran por encima de la meta, porque eso ya nos indica deficiencia en uno de los mecanismos de control que tengo, que puede ser el sistema FEFO. No estoy entregando el producto que tiene una fecha más cercana a vencerse, sino que lo que va llegando lo voy colocando y siempre va quedando atrás el producto que metimos hace mucho tiempo. Esa interpretación también entonces nos hablaría de la redistribución de los stocks de los medicamentos, y eso es lo que forma parte de la ficha del indicador. Todos deben tener estos componentes. Aquí está la gráfica de ese indicador que estábamos mostrando entonces antes. Esto se trata de vencimientos por millón. Miren que lo que está en esta barra son costos y aquí está anualmente. La meta que se tiene es que los vencimientos no superen 2.500.000. Y lo que se busca en este caso, si miráramos las tendencias que ya revisamos, es la minimización de este indicador. Aquí en los ejemplos encontramos una tendencia a la maximización. Eso quiere decir que para el mes de febrero del año 2015 tuvimos un vencimiento de un producto, de varios productos que alcanzaron 4 millones de pesos. Para el mes de mayo fue igual en el mismo año y para el mes de agosto. Entonces ahí necesitamos hacer una intervención. La intervención debería empezar desde este punto porque ya identificamos que posiblemente las fechas de revisión en la que estamos haciendo estas evaluaciones son muy tardías, estamos verificando los vencimientos en periodos muy amplios. Otra podría ser que estamos comprando productos con fechas de vencimiento muy cortas o muy cercanas a ya la pérdida del producto, y eso nos puede llevar a alcanzar valores como estos. Tenemos años como el 2016 en los que siempre se encuentran las líneas por debajo de la meta. Esa meta lo que nos está diciendo es como la línea de confianza, ojalá no nos pasemos de ahí. Y si lo miramos en el año 2016, a través de todas las intervenciones que se han realizado, los valores están por debajo de las pérdidas que se han esperado, y eso es algo bueno para un servicio farmacéutico. Como yo lo definí anual, deben estar todos los meses, o lo puedo poner solo 2014 una línea, 2015 la otra, 2016, eso me mostraría solo en qué año fue donde más tuvimos vencimientos. Si lo hiciéramos así, saldría en gráficos que tuvimos más vencimientos en el 2015, un poco menos en el 2014, y el 2016 sería este punto porque hasta la fecha no llevamos tanto. Pero si yo los quisiera comparar, como en el 2016 solamente voy en julio, entonces debería mirar de aquí hacia atrás para poder hacer una comparación y que me quede igual en los 3 años. Las metas de los indicadores deben ser establecidas de manera que yo las pueda alcanzar. Si ponemos una meta muy ambiciosa, siempre nos vamos a encontrar con un indicador que no va a llegar a tocar ese punto y siempre vamos a tener que hacer una acción de mejora. Esas metas se pueden establecer basados en datos que ya existen y se puede definir aportes de un experto para nosotros colocar entonces para esas áreas cuáles serían. Los pasos para establecer esas metas parten de los objetivos, de quién va a beneficiarse de esto. Ya como dijimos, vamos a necesitar establecer unos límites, unos meses, semestres para poderlo medir, y cuáles van a ser las alertas que vamos a establecer. Como ya lo miramos en algún momento, nos puede generar alertas de semáforo donde tendremos niveles de confianza verdes, niveles de alerta amarillos o niveles en los que tenemos que hacer una intervención rápida que sería rojo. ¿Cuáles son los planes necesarios para alcanzar la meta? Puede ser que empecemos a medir un indicador y de una vez implementemos algún proyecto, alguna propuesta, entonces hay que documentar esos planes. Siempre asignar un responsable para que hagamos seguimiento, no ir a tomar los datos del indicador cuando ya se acerca la fecha de revisión,
porque ahí podemos encontrar que necesitábamos una mejora previa y no la habíamos hecho. Los planes de acción. Los indicadores siempre nos van a llevar a un plan de acción o a una planificación de actividades que pueden ser inversión en infraestructura o entrenar el personal o hacer grupos participativos, rediseñar un proceso o tener una asistencia técnica. Puede ser que en algunas ocasiones estemos diseñando un indicador que no corresponda a lo que realmente queremos medir, entonces necesitaríamos que alguien nos asesore. También mirar que las responsabilidades estén asignadas al personal, que las actividades que hayamos fijado o que hayamos modificado para mejorar un proceso estén relacionadas con el personal que está en esa actividad, el espacio y la forma como se van a realizar. Si yo implemento una acción de mejora, yo necesito saber cómo la vamos a ejecutar, en cuánto tiempo la vamos a hacer y de qué manera le vamos a dar cumplimiento. Aquí hay entonces un ejemplo para el de almacenamiento. Lo que se buscaba entonces, los vencimientos que ya miramos, es hacer una rotación mayor de los inventarios, elaborar un procedimiento general para el manejo de inventarios, porque posiblemente el personal desconocía ese manejo, y vamos a hacer un cumplimiento 100% del sistema FEFO, que es la rotación del que más tenga la fecha de vencimiento más cercana, retroalimentar siempre al personal. No podemos quedarnos con estos datos y con estas pérdidas. Hay que decirle a las personas que están directamente relacionadas con esa actividad qué es lo que está pasando. Ya la meta para esta acción de mejora sería de un 90%, y hay que documentar el seguimiento de esta actividad. ¿Cómo lo documentamos? Mirando el indicador de los vencimientos y mirando que se esté cumpliendo el seguimiento a la rotación de los inventarios. Aquí ya para terminar, Edwards Deming nos indica que no se puede mejorar lo que no se controla. Esto aplica mucho para los indicadores, totalmente. No se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Esto nos sirve para resumir el tema de indicadores que hemos trabajado hasta el momento. Muchas gracias y espero que estos contenidos nos puedan servir para el desarrollo de la unidad.